Bienvenidos a UnTarget. Hoy tenemos con nosotros dos grandes invitados y amigos desde España, el profesor de Relaciones Internacionales y periodista Jorge Mestre y, en segundo lugar, el historiador y escritor español Antonio Moreno. Los hemos invitado para tratar tres temas muy importantes que han sido realmente clave para entender lo que ha acontecido esta semana. En primer lugar, vamos a tratar de entender y analizar la crisis y el potencial conflicto entre Rusia y Ucrania. En segundo lugar, vamos a hablar de la visita del rey de España a Puerto Rico y la defensa que hizo de la hispanidad. Y en último lugar, vamos a hablar de la inauguración de la presidenta comunista de Honduras, Xiomara Castro. Bienvenidos a UnTarget. Sin más dilación, vamos a entrar en el análisis de los más importantes con nuestros invitados. En primer lugar, vamos a tratar la crisis y el potencial conflicto entre Rusia y Ucrania. Para esto me gustaría preguntarle a Jorge Mestre su opinión sobre la relación entre Rusia y Europa y cómo ve él, como profesor de Relaciones Internacionales y periodista, este potencial conflicto en la frontera ucraniana. Bueno, pues directamente decir que el conflicto, pues si hace una semana parecía que era simplemente una simple tensión entre diferentes fuerzas, Rusia por un lado, Ucrania por otro, y otros países occidentales, entre ellos Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, como digo, por el otro, a día de hoy, la verdad que esto, y es una cosa que no me gusta, pues está complicando, sobre todo porque las posiciones de las partes afectadas se han convertido en maximalistas, y eso, desde luego, para llegar a un acuerdo es complicado. Además, ayer también entró de alguna forma en la historia de esta tensión China. Y eso, pues todavía, como digo, entubia más la cuestión. Creo que tenemos acá por delante los Juegos Olímpicos de Invierno, que es en China. Podemos vivir 3 semanas de cierta, pues digámoslo así, tranquilidad, pero yo, desde luego, el optimismo que tenía hace una semana se me está disipando. Claro, la verdad, Jorge, que aquí desde Estados Unidos nosotros tenemos nuestras reservas y, sobre todo, no creemos realmente que lo que está anunciando el presidente Joe Biden lo vaya a llevar a cabo. Esta última semana inclusive han dado algunos pasos atrás, ¿no? y han anunciado que van a revisar y van a emitir sanciones, pero no creemos que Estados Unidos vaya a ser partícipe de este conflicto armado. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que de verdad, si Rusia decidiese invadir Ucrania, Estados Unidos como parte de la OTAN entraría en este conflicto? Vamos a ver, yo creo que, por un lado, la población estadounidense no está para entrar, digamos, ahora mismo en ninguna guerra, y sobre todo con esos índices de impopularidad que tiene el propio Biden. En segundo lugar, hay que pensar que en fin, ¿qué narices hace Estados Unidos y otros países entrando en un conflicto como Ucrania, cuando Ucrania no es país miembro de la OTAN? Por lo tanto, en fin, o sea, entrar dentro de ese conflicto es darle una dimensión que desde luego no le corresponde, y eso entrañaría graves riesgos y graves peligros para la seguridad internacional. Y luego, en tercer lugar, Europa juega un factor. Europa no quiere dejarle a Estados Unidos que, digamos, todavía líe más y complique más la situación. Claro. Antonio, me gustaría preguntarte cómo ves tú, como escritor y además como también periodista, el rol de España en todo esto. Hemos visto que Estados Unidos no ha contado con Pedro Sánchez en esa reunión de los líderes, ¿no? Con los que sí ha contado ha sido con los presidentes y los primeros ministros de las grandes potencias europeas. ¿Cuál es la explicación? O sea, ¿tú crees que España realmente no tiene ningún poder o ningún peso en este posible conflicto, y tiene algo que ver que España, el gobierno social comunista de España siempre se posicione contra los Estados Unidos? Muy buena, pues sí, probablemente tenga mucho que ver. La política exterior de España es errática, no desde ahora, desde hace muchísimo tiempo. Pero si concretamos en el gobierno de Pedro Sánchez, pues es un desastre, y además hay que tener en cuenta que España se ha mostrado, la España de Pedro Sánchez, mejor dicho, se ha mostrado como una gran valedora del Foro de São Paulo en Europa. O sea, recordemos que el incidente de las maletas de Delcy, de una de las líderes del régimen chavista, está muy reciente, ¿no? Aquello fue vergonzoso, el papel que jugó España, pues tapando y defendiendo aquello frente a la Unión Europea. Definitivamente, por desgracia, España no cuenta a nivel internacional, no se nos toma en serio. Incluso Marruecos, sabiendo de esa debilidad, se está rearmando con el concurso de Estados Unidos, firmando alianzas con Israel, firmando alianzas con China, jugando sus bazas, y aquí medio mundo parece enterarse del puntal geoestratégico que es España. Los mismos narcotraficantes se enteran de eso, pero por lo visto la que no se entera es la misma España, y estamos pagando las consecuencias de esa política errática y de esa consecuente
debilidad, ¿no? Correcto. Yo quería hacerte esta reflexión, Antonio, y también proporcionarte estos datos para ver cuál es tu opinión. Fijaros, en diciembre del 2021, el mes anterior, más de 178 migrantes indocumentados fueron interceptados en la frontera de México, Estados Unidos, de los cuales 12.000 eran niños. La crisis fronteriza con Biden ha incrementado en un 231% en relación con la administración de Trump, y casi 2 millones de inmigrantes indocumentados han sido atrapados durante el primer año del mandato del presidente estadounidense. ¿Cómo puede ser, Antonio, que un presidente que no es capaz de controlar su frontera, que tiene a un país en vilo, que tiene a las ciudades, a los condados, a los estados completamente desbordados, ¿no? por falta de recursos, de personal, puede enviar lo mismo que ha hecho España, en este caso con la fragata Blas de Lezo, a toda este despliegue de fuerzas militares a una frontera de un tercer país? ¿Cómo se puede entender eso y cómo se le explica al contribuyente que vamos a gastar dinero en un tercer país de nuevo mientras nosotros tenemos la crisis fronteriza y ese descontrol? Sí, bueno, como decía anteriormente Jorge, ¿no? La respuesta la tenemos en la misma España. O sea, nosotros no somos capaces ni de controlar la frontera con Marruecos. Desde hace años tenemos un problema incluso con países como Senegal, que nos está chuleando continuamente con el tema de la inmigración ilegal, y nos apresuramos a mandar la fragata Blas de Lezo a un país que, como bien ha subrayado Jorge, ni siquiera es miembro de la OTAN. En el caso de Estados Unidos, pues más de lo mismo. Claro, estos son medidas, digamos, entre comillas, muy publicitarias, porque queda como, defendemos la libertad, el progreso, la estabilidad, pero bueno, por otro lado, se nos decía que con el presidente Trump el mundo iba a ser una continua guerra nuclear, y resulta que durante el mandato de Trump la tendencia fue todo lo contrario. La tendencia belicista ha aumentado conforme Biden lleva más días en el poder, luego siendo testigos de la gran demagogia que abarca todo eso que llaman progresismo y demás, y que está llevando a Occidente a la ruina. Que también te digo todo este cuento de Ucrania, que ya Solzhenitsyn, que fue un exiliado ruso, ese gran intelectual que sufrió en los campos de concentración soviéticos, estuvo exiliado en Estados Unidos. Ya en los años 80 él advertía de los problemas que iban a surgir, las llamadas fronteras redefinidas de la Unión Soviética. Y es un conflicto muy complejo, es un conflicto que tiene muchísimas aristas. Y como tú bien dices, María, ¿todo esto no parece desproporcionado? Pues sí. Y la respuesta la tenemos tanto en España como en Estados Unidos. O sea, dos gobiernos, salvando las muchas distancias, lógicamente, ¿no? Pero dos gobiernos débiles que no son capaces ni de controlar la frontera. Ahora te vas a poner en plan a la araca militar, pues verás, no suena muy coherente. No, correcto. Perdón, Jorge, sí. Sí, me gustaría añadir una cosa, es decir, en lo que está diciendo él. Vamos a ver, efectivamente, es muy llamativo que el gobierno de Pedro Sánchez mande una serie de efectivos militares a Bulgaria, al Mar Negro, más allá también de los militares que tenemos en los países bálticos desde hace tiempo. Y cuando hubo una invasión de balas humanas el pasado mes de mayo en la playa del Tarajal de Ceuta, el gobierno de Sánchez solo mandó a la Guardia Civil y a unas tanquetas militares. O sea, eso, claro, es lo que decía él, ¿no? Es decir, el gobierno de Sánchez es incapaz y es incompetente de preservar las veredas naturales de España y se preocupa por las fronteras territoriales de un país tercero. O sea, es alucinante. Y además, claro, es que ya me hubiera gustado a mí haber visto cómo los países de la OTAN hubiesen dado algún tipo de apoyo a España con esa visión histórica de 10.000 personas, como digo, en el pasado mes de mayo. O sea, que por mandar no mandaron ni tanques de juguete, por lo cual es increíble. Y a eso también me gustaría añadir, por lo que estabais diciendo, que si esto estaba comentando Antonio, de que si esto es un problema con muchas aristas. A ver, lo que pasa es que hay una cosa en relaciones internacionales. Estados Unidos está acogiendo mucho al famoso memorándum del año 1994 que se firmó entre Rusia, la OTAN, y por el cual, pues iba a respetar el famoso memorándum del 93, en Budapest, en el que se iba a respetar la soberanía territorial de Ucrania. Vamos a ver, eso se firmó en Budapest, pero luego se firmó en el 97 otro memorando, que es el acuerdo del Consejo OTAN-Rusia, que ha estado funcionando desde entonces, y en el cual las dos partes se comprometen a no crear áreas de influencia. ¿Eso qué significa? Que Ucrania no puede ser parte de la OTAN, porque desde el momento que Ucrania forme parte de la OTAN, estás creando una esfera de influencia
digamos, pro-occidental. Ojo, yo soy pro-occidental. Correcto. Lo que yo no soy es pro-hegemónico, porque yo lo que quiero es la paz, no en el mundo, sino realmente en mi continente. Puede parecer a carta o a redacción de no sé, de la típica concurso de estos de bellas, me dicen, ¿qué quiere? La paz en el mundo y salvar a las ballenas. No, es que vamos a ver, es que si queremos de verdad evitar un conflicto en suelo europeo, porque esa es otra de los debates que podemos tener, como los Estados Unidos, cuando se trata de cualquier tipo de tensión geopolítica más allá de su suelo, es decir, en otros continentes, como en este caso en el europeo, pues no le importa lo más mínimo que se líe la que se líe. Claro, al final los perjudicados, los grandes damnificados, quienes reciben luego los refugiados, quienes reciben las consecuencias económicas, quienes se le pueden ver perjudicados por el tema del suministro de gas, somos los europeos, porque a mí, vamos a ver, no nos engañemos, aunque Estados Unidos estuviera el otro día hablando con Qatar para traer gas licuado, es insustituible la cantidad de consumo de gas ahora mismo de toda Europa con el que nos puedan traer en barcos. ¿Podéis imaginar la de barcos que tendrían que traer en estos momentos, que estamos en invierno, en pleno mes de enero, bueno, casi febrero, para cubrir la escasez de gas de Rusia? O sea, es que, en fin, hay que tener dos dedos de frente para saber que es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, desde mi punto de vista, y lo que creo que hay que hacer es que Ucrania tiene que ser un país que ha de ser neutral, ni con Occidente ni con Rusia. Se tiene que llevar bien con sus vecinos tradicionales, históricos, con los que tienen mucho más vínculos con ellos que con nosotros, porque, ojo, os voy a decir una cosa, yo es que el tema de Ucrania lo conozco por lazos familiares y demás, y además que es también mi ámbito de especialización en las relaciones internacionales. Ucrania es un país que ha estado siempre más pegado a Rusia que a lo que ha sido Occidente. Y ahora mismo, me recuerda los políticos ucranianos, los nacionalistas ucranianos, me recuerdan a los separatistas catalanes, que tratan de borrar todo legado español en una política, digamos, completamente absurda y completamente disparatada, pues están haciendo lo mismo para borrar todo el legado de su pasado con Rusia o soviético y sus orígenes también pues de la religión ortodoxa. La religión ortodoxa no se la impusieron los comunistas, la religión ortodoxa la tienen ucranianos desde hace siglos. Pues ahora fijaros una cosa, ellos están queriendo convertir su día grande de la Navidad al 24 de diciembre, que es la fecha tradicional más grande en el mundo católico y, bueno, incluso protestante. Es el 6 de enero y la quieren pasar al 24 de diciembre. Por eso digo yo que eso también lo podemos debatir y hablar. Es decir, en Ucrania, en estos momentos, sobra mucho político pirómano, que en lugar de estar calmando las aguas, están dedicándose a echar gasolina al fuego. Antonio, vamos a ir a una primera pausa y al regreso vamos a seguir hablando de las relaciones entre Rusia y Europa y también del caso Putin, si os parece. Muchas gracias. Muy bien. Correcto. On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos.